redundancia, en procesos en que no ha tenido que estar y en procesos en que tuviese que haber estado. Asimismo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se ha caracterizado por ser una comisión investigativa, es decir, buscando y determinando la raíz de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene que determinar el foco por el cual se da la mayor parte de corrupción en órganos que son de suma importancia, como son el Ministerio Público, explícitamente, y el organismo judicial. Puesto que dentro de este orden, su sustento jurídico doctrinario es la abolición absoluta de lo que se denomina violencia estructural. Óigase bien, violencia estructural, conocida como el fenómeno por medio del cual los órganos del Estado, explícitamente órganos de la administración pública, no prestan el servicio público por el cual han sido creados. Es decir, la violencia estructural o violencia indirecta es y tiene mayor efecto, óigase bien, en la población que la misma violencia directa. ¿Por qué? Porque en la violencia directa yo determino quién es el sujeto agente o sujeto que comete el delito. Asimismo, ¿qué incidencias tiene dentro del desarrollo democrático nacional? Bueno, tiene principalmente la no participación ciudadana de todos los ciudadanos de Guatemala, puesto que entramos en un estado en el cual no nos interesa en sí cuál es nuestra realidad nacional. Asimismo, ya no nos interesa cuál es la función por la cual ha sido creada y han sido creados los distintos órganos públicos administrativos. Es decir, ¿qué busca la violencia política o violencia estructural? El desequilibrio institucional, lo cual se puede percibir, señores y señoras. ¿Cómo se puede percibir? Desde el momento en que hay causas en las cuales la comisión tendría que estar investigando y no lo está haciendo, o mucho mejor, tendría que estar aportando aportando material, aportando asesoramiento, que no lo está haciendo. Es decir, dentro de las funciones por medio de las cuales se creó la comisión, única y exclusivamente fue para que participara como querellante adhesivo. ¿Pero en qué sentido? Que apoyara al Ministerio Público, lo cual no se ha evidenciado. Asimismo, ¿qué consecuencias nacionales tiene la vinculación de los aparatos clandestinos? Bueno, en primer lugar, incomunicación entre el gobierno y la ciudadanía, puesto que desde el momento en que hay impunidad y desde el momento en que hay aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado, podemos entender que hay corrupción. Y si hay corrupción, obviamente no hay bien común. Es menester de decir que el bien común es el conjunto de elementos que satisfacen a la población, lo cual no se evidencia. Es por ello que realmente se creó la comisión desde un punto de vista teleológico positivo. Asimismo, tenemos limitación de los derechos fundamentales desde el momento en que hay impunidad. ¿Por qué? Sabemos que hay casos o hay focos, ¿sí?, territoriales donde se concentra la mayor parte de violencia y las autoridades, por pasividad o temor, no hacen frente a lo mismo. Por favor. Asimismo, ¿cómo definimos impunidad? The Oxford Company to the Philosophy nos dice que es la violencia, ¿sí?, o pasividad del Estado. ¿Qué consiste eso? Que al Estado simplemente no le interesa o no tiene las fuentes de financiamiento para poder aplicar la justicia. Asimismo, es decir, que los puntos torales dentro de un sistema jurídico guatemalteco son la justicia y la investigación penal, para que esto pueda generar lo que se denomina seguridad. Lo cual, si no hay seguridad, por supuesto que hay impunidad. ¿Y qué efectos va a tener sobre el Estado de Guatemala? En primer lugar, va a haber violencia. ¿Qué tipo de violencia? Según lo mencionado, violencia estructural o violencia indirecta. Asimismo, la creación de aparatos clandestinos de seguridad o aparatos ilegales se da en virtud por medio de la cual que no hay depuración dentro de los órganos administrativos, tanto descentralizados, autónomos como centralizados. Y es por ello que se crea la Comisión Internacional, en virtud de que ésta tendría
que estimar y determinar en dónde están y cuáles son los órganos donde tendrían que depurarse, lo cual se ha visto evidenciado en estos últimos meses de forma incorrecta tras la depuración de ciertos jueces que a mi parecer han sido muy buenos. Asimismo, desde el punto de vista de la teoría neoinstitucional, ¿por qué saco la teoría del punto de vista neoinstitucional? Puesto que nosotros nos hemos dado cuenta que el sistema administrativo de toda Guatemala simplemente ya está caduco, es decir, ya no sirve. Por lo cual, esta nueva teoría, como parte del sistema de organización, nos permite establecer ciertos puntos en los cuales el Estado puede beneficiarse a nivel financiero y poder apoyar a esos órganos administrativos y por ende tener mayor seguridad y mayor servicio público. Asimismo, dentro de este orden de ideas, ¿qué podemos concluir dentro de este marco jurídico analizado? Que la comisión obviamente tiene cierta validez y tiene cierta importancia dentro de todo el desarrollo estatal, puesto que si los órganos, Ministerio Público y organismos judiciales, explícitamente el sistema penitenciario, no funciona, obviamente es saludable para todos que se quite ese germen, es decir, ese germen de maldad, por medio de una institución, digámoslo así, internacional, una institución externa, para que determine cuáles son los fallos. Ahora bien, dentro del punto de vista de la organización, ¿cuál fue la forma de creación? Bueno, en primer lugar se da en el gobierno de Óscar Benchín, al haber suscrito ese mandato con funciones específicas y explícitas. Asimismo, puedo decir que la CICIG no es este el primer intento, sino más bien hubo un intento anterior en el 2004 por medio de la instauración de la famosa y denominada CICIAX, Comisión Internacional contra la Investigación de Aparatos Clandestinos de Seguridad, la cual, a razón de la Corte de Constitucionalidad, es totalmente ilegal. Es por ello que se cambia realmente el foco o realmente el sentido teleológico de la creación de esta comisión a efecto de que sea un punto de vista asesor para ayudar al Ministerio Público. Por favor. ¿Cuáles son los objetivos principales? Como los podemos ver en la presentación, investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, es decir, que en todos los órganos administrativos y en toda la sociedad civil se estime y se profundice qué funcionarios están cometiendo irregularidades o acciones delictivas. Colaborar con el Estado en la desarticulación, por supuesto, puesto que si yo los determino y el Estado no se anima realmente a trabajar, es de decir que la comisión tiene que tomar esa función activa para suprimir dichos cuerpos. De tal manera, el número 2.3 es hacer recomendaciones para la adopción de políticas públicas. Óigase bien, políticas públicas se entendía como aquel conjunto de medidas a nivel de seguridad y a nivel económico y a nivel social que van a beneficiar al Estado. ¿Cuáles pueden ser esas políticas públicas? Bueno, en primer lugar, tomando reformas al Código Procesal Penal o bien en la inclusión de ciertas leyes que van a beneficiar al Estado, como fue la ley por el fortalecimiento de la persecución penal. Muchas gracias. Justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Se utiliza para hacer referencia al conjunto de decisiones, normas y principios que son considerados razonables de acuerdo a un colectivo social determinado. El término permite referirse a las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos y comprende al conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decente para toda la población. Como punto número 3, análisis del trabajo realizado por Carlos Castesana, primer comisionado de la CICIG en Guatemala, a cargo del expositor Ingrid Lorena Velázquez Paz. Como si se baja un poco para ver yo, muy feo, diría yo. Por una Guatemala mejor, eficacia y transparencia en el sector justicia es responsabilidad de todos y todas.
Muy buenas noches. Mi nombre es Lorena Velázquez y quiero exteriorizarles que el motivo por el cual estamos realizando esta conferencia es que tenemos una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, pero sobre todo como estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal, Universidad de San Carlos de Guatemala, de analizar objetivamente cómo es que funciona un órgano internacional como lo es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y por la gran trascendencia que tiene para nuestro país. Para el efecto, tengo a bien exponerles el trabajo realizado por la CICIG a cargo del excomisionado Carlos Castresana. Iniciaré mencionando a grandes rasgos cuál es la trayectoria profesional que tuvo el doctor Carlos Castresana. Para empezar, él nació en España en 1957. Ha fungido como catedrático universitario, juez y magistrado, laborando en los tribunales altos de Cataluña y de Madrid, en España. Asimismo, también ingresó en la carrera de fiscal por oposición, destacando su trabajo en las Fiscalías Anticorrupción de España. Ahora en Latinoamérica su experiencia se relaciona con el caso que muchos de ustedes habrán escuchado, el famoso caso Pinochet, siendo el autor principal de las primeras denuncias contra las juntas militares de Argentina y de Chile. Es así como luego recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos en 1996. Luego, en septiembre del 2007, es nombrado comisionado por la ONU, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Él lo nombra con base a su perfil de vasta experiencia y porque llena los requisitos para ejercer el mandato de la CICIG. Como siguiente punto, les voy a hablar sobre los avances que tuvo la CICIG en el periodo en que actuó Carlos Castresana, que serían del año 2007 al año 2009. Para el efecto, tomamos de base un informe que elaboró la CICIG en el 2009, al término del mandato del doctor Carlos Castresana, donde se informó que los avances más relevantes de este ente internacional son los siguientes. En primer lugar, se logró la depuración de más de 1.700 miembros de la Policía Nacional Civil para mejorar la operatividad de esta institución. Por otra parte, se investigó los grupos clandestinos de seguridad, que fueron lo que explicó mi compañero Javier al principio. Por otra parte, para poder avanzar en la operatividad del Ministerio Público, hicieron muchos cambios en el personal de esta institución. El 27 de febrero del 2008 se creó un convenio bilateral entre el Ministerio Público y la CICIG. Vamos a ver que el objetivo principal de este convenio es lograr la cooperatividad interinstitucional entre estas dos entidades, comprometiéndose por una parte el Ministerio Público a ¿qué? En primer lugar, a crear fiscalías especiales para darle apoyo a la CICIG. En segundo lugar, también se le dio acceso a la CICIG a todos los registros y archivos del Ministerio Público, con el fin de poder colaborar en la persecución penal. Asimismo, también el Ministerio Público se comprometió a darle celeridad a todas las solicitudes que le presentaran para hacer diferentes diligencias la CICIG. Yo les invito a que ustedes analicen si estos compromisos realmente son beneficio para Guatemala, en cuanto muchas veces ni siquiera nosotros como estudiantes de Derecho y mucho menos la población hemos podido tener acceso a los expedientes. Y esto es algo que nos sucedió a nosotros con nuestra investigación,
pues no tuvimos acceso a los expedientes en los que quisimos consultar para poder incorporarlo en nuestra investigación. ¿Por qué? Porque se decía que no, que estaban en reserva, que no se podían consultar. Entonces, realmente, ¿cómo va a ser que un organismo internacional sí pueda tener acceso a todos los registros del Ministerio Público, sí pueda tener acceso a toda la información, y nosotros como ciudadanos no podamos tener ese acceso? Por otra parte, en este convenio del que yo les hablo, el Ministerio Público se comprometió a lo que les mencioné, y la CICIG se comprometió ¿a qué? A darle seguimiento a los casos en los que los fiscales, en este caso la fiscal general del Ministerio Público, le asignara la intervención. Asimismo, se comprometió a dar apoyo al programa de protección de testigos y víctimas importantes para la resolución de casos en Guatemala. Por otra parte, se comprometió la CICIG a dar apoyo y seguimiento en toda la persecución penal en casos específicos. Asimismo, se propusieron reformas. ¿Con qué finalidad? Las reformas se propusieron con la finalidad de modernizar el sistema jurídico guatemalteco, asimismo de fortalecerlo y de luchar contra la violencia y la impunidad imperante en nuestro país. Como resultado de estas reformas que se propusieron y leyes que también se propusieron, se aprobaron las siguientes. La Ley contra la Violencia y Explotación Sexual y Trata de Personas, Decreto 9-2009. La Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009. La Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal, Decreto 17-2009. La Ley de Competencia Penal en Procesos de Alto Riesgo, Decreto 21-2009. Y la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 23-2009. Especialmente incorporando una nueva figura legal sobre el colaborador eficaz que más adelante trataré. Es de reconocer que este andamiaje legal sí ha sido de beneficio para Guatemala en el sentido de que contamos con una estructura legal. Sin embargo, analicemos, ¿se están aplicando? ¿Están siendo funcionales? ¿Será que realmente tienen eficacia para mejorar la persecución penal y volver efectiva la misma? Los dejo con interrogante. Ahorita trataré las críticas que nosotros hacemos de una manera constructiva al periodo de Carlos Castañeda. Para empezar, como les mencionaba mi compañero Javier al principio, nosotros determinamos que hubieron muchos casos que tienen impacto tanto a nivel internacional como nacional, en donde no intervino la CICIG, casos que realmente necesitaban ser resueltos. Por ejemplo, los miles de guatemaltecos estafados por Autocasa, por Banco de Comercio, por el Banco Promotor, por el Banco Metropolitano. ¿Dónde está todo ese dinero que las personas aportaron con sus ahorros? ¿Dónde está la justicia para estas personas? Por otra parte, los problemas del narcotráfico que existen en nuestro país, principalmente en los departamentos de Huehuetenango y de Zacapa. No podemos ser indiferentes ante la situación del narcotráfico. Quizá nosotros creamos que no nos afecta a nosotros en lo personal, pero son personas inocentes que muchas veces mueren. Son miles de muertos los que se dan y que conlleva el narcotráfico. Sin embargo, no se interviene. Asimismo, la muerte de 58 personas que, como ustedes recordarán, de un accidente que hubo ruta a El Salvador, donde el dueño de este vehículo era un diputado. Por otra parte, también la muerte de los diputados salvadoreños, que como muchos de ustedes se han de recordar, que fueron asesinados.
Y sin embargo, luego aparentemente se capturaron a los responsables, siendo unos agentes de la Policía Nacional Civil. Estos responsables materiales, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, luego se les da muerte a estas personas en la misma cárcel. El asesinato del periodista Rolando Sánchez, repudiado por toda la sociedad guatemalteca. Asimismo, el asesinato diarios de cientos y miles de pilotos de las rutas urbanas y extraurbanas que nos prestan un servicio que muchos de nosotros utilizamos. Sin embargo, muchas veces somos indiferentes porque quizás no los conocemos de forma directa, pero colaboran con nosotros. Por otra parte, la siguiente, por favor. Por otra parte, la CICIG tuvo intervención del año 2007 al 2009 durante el periodo de Castresana como querellante adhesivo en casos que se denominaron de alto impacto. Por ejemplo, el caso del expresidente Alfonso Portillo, el caso de Karim Musa y Marjorie Musa, el caso del asesinato de Víctor Rivero, el caso de miles de adopciones irregulares y tratas de personas. También los casos de narcotráfico en Zacapa, el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y lamentablemente, como repudiamos nosotros como estudiantes, el secuestro y violación del que fue víctima la licenciada Gladys Monterrosa. Pero respecto a estos casos, sí, los llamaron casos de alto impacto. Pero yo los invito a que ustedes se pregunten, ¿realmente se resolvieron estos casos? Y la respuesta es no. El único caso al que se llegó a una conclusión fue el caso del abogado Rodrigo Rosenberg, determinando que él planificó su muerte y por eso se dio todo el drama que vimos en la televisión. Sin embargo, los demás casos no fueron resueltos. Se les dio seguimiento luego en el periodo de la danesa que posteriormente va a exponer a mi compañero. Sin embargo, no hubo una resolución, en el entendido que resolver un caso no solo significa realizar una investigación y empezar el procesamiento de unas personas responsables, sino significa que exista una sentencia con apego a la ley, una sentencia donde la víctima sea restituida en su derecho. Por último, sobre las críticas, voy a mencionar la figura del colaborador eficaz, una figura legal que realmente ha tenido eficacia en otros países como Alemania, Estados Unidos, Perú, Colombia. Sin embargo, en Guatemala no se consideran todos los aspectos doctrinarios necesarios para su correcta aplicación. Entonces, ¿qué generamos con esta figura? Más impunidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta figura es fortalecer la persecución penal a través de la colaboración de otras personas que han estado incluidas en el delito, por así decirlo, pero que no son jefes ni cabecillas, ¿verdad? Que colaboran con información para poder capturar a los verdaderos responsables, a los cabecillas de las organizaciones criminales. Sin embargo, en Guatemala esto no se ha dado de esta manera. Muchas veces las personas a las que se les aplica la figura del colaborador eficaz no dan ni siquiera información que realmente ayude a darle resolución a los casos. El primer mandato de la CICIG terminaba en septiembre del 2009. Sin embargo, el doctor Carlos Castresana abogó porque continuara el mandato y expuso que 2 años no eran suficientes para poder trabajar en Guatemala, que la impunidad y los aparatos clandestinos estaban enraizados en toda la estructura, tanto justicia como medios de comunicación e inclusive en la sociedad civil. Esto fue lo que él anunció al término del periodo, tratando de que se extendiera el mandato, lo cual dio un resultado positivo. Pero si él realmente tenía conocimiento de que se habían incrustado toda esta mafia
en el sistema guatemalteco? ¿Por qué no lo denunció antes e hizo algo al respecto cuando ese era su trabajo? Esa es la pregunta que nosotros debemos de plantearnos. Sin embargo, se extendió el mandato, pero él renunció antes de que se diera fin a su periodo. ¿Por qué renunció? Porque se le estaba vinculando con la corrupción del gobierno. Además, por relaciones extramaritales que salieron a luz, ¿verdad?, que él había tenido. Por esta razón fue que se finalizó el mandato del doctor Carlos Castrezana. Ahora yo les invito a que analicemos realmente el hecho de que se haya dado tanta publicidad, como ustedes recordarán, a toda la intervención que tuvo la CICIG en este periodo. ¿No desprestigia acaso a nuestro país, a nuestro sistema jurídico? Y además, declarando la incapacidad del Estado, contenía en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, es deber constitucional del Estado proteger la vida, la integridad de los habitantes y el desarrollo integral de la persona. Nuestro Estado fue declarado incapaz y vino un organismo internacional a dar apoyo al cumplimiento de esta obligación. Ahora yo les pregunto, ¿realmente se habrá logrado este apoyo? ¿Realmente es eficaz o no? Muchas gracias. Buenas noches, miembros de la Junta Directiva, licenciada Gladys Monterroso, licenciado Emilio Morán Ruiz, público presente. Mi nombre es Juan Pablo Solís Jiménez y yo concretamente trataré el tema sobre el mandato de Francisco de la Mesa. Primeramente, su biografía. Para analizar la biografía de Francisco de la Mesa es necesario saber cuáles son los requisitos que se solicitan para poder ser comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y saber si él realmente está cumpliendo con estos requisitos. Bueno, se necesitan tres cualidades o tres calidades para poder ser comisionado de la CICIG. La primera es la calidad de jurista. Esta calidad la acredita Francisco de la Mesa a través de una larga trayectoria ejerciendo como juez, ya que ha sido juez del Tribunal Superior primero, segundo y cuarto de Costa Rica. También ha sido juez de casación penal del mismo país y letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Esto abarcado entre los años de 1992, 1995, 1997 hasta el 2013. El segundo requisito es tener una alta competencia en materia penal y en materia de derechos humanos. En relación a esto, el licenciado Francisco de la Mesa obtiene su título de Derecho en el año de 1983, posteriormente una especialización en Derecho Penal en el año de 1985 y a partir de ese momento ha dado clases en distintas universidades de Costa Rica, dando las clases con las cátedras de Derecho Penal 1 y 2 y un posgrado en Administración de Justicia Penal. También ha realizado ciertas publicaciones en este tipo de materias, como lo es una publicación que habla de la justicia a la arbitrariedad, que habla acerca de los jóvenes y los conflictos de estos con la justicia penal. Estos, entre otros tratados y publicaciones que él ha tratado en su país. La tercera calidad es tener experiencia en investigación y combate en la impunidad. Respecto a esto, el licenciado Francisco de la Mesa tiene 25 años de experiencia profesional, entre los cuales ha sido tanto juez como abogado litigante en distintas partes de Costa Rica, incluso en el momento que se le dio el mandato, él era fiscal general de este país. Por lo cual, esos aspectos de la vida de Francisco de la Mesa son los que le permiten acreditar las cualidades necesarias para ser comisionado de la CICIG aquí en Guatemala. Respecto al mandato, tenemos que analizar los motivos y las funciones que adquiere Francisco de la Mesa con este mandato. Los motivos, como expuso mi compañera anteriormente, el motivo principal es por la renuncia de Carlos Castrezana. Esta renuncia la realiza él el 7 de junio del año 2010. ¿Cuál es el motivo entonces por el que Francisco de la Mesa tiene que venir? Él tiene que completar el segundo periodo que se le había prorrogado a la CICIG, que abarcaba del 4 de septiembre del 2009 al 4 de septiembre de este año, y mismo que ya fue prorrogado. Entonces,
Debido a esta renuncia, el secretario general de Naciones Unidas decide nombrarlo el 30 de junio del año 2010, asumiendo su cargo Francisco Doranese el 1 de agosto, pero él viene a nuestro país hasta el 5 de agosto del año 2010 para completar dicho periodo. Respecto a las funciones, en el acuerdo de la CICIG no hay funciones específicas asignadas al comisionado, por lo tanto, las funciones que son de la comisión se asume que son también las del comisionado, entre las que se pueden mencionar la actuación como querellante, recomendaciones al Estado, entre otras. De la actuación del comisionado, de la actuación de la comisión durante el mandato de este comisionado. Para esto se tienen que tocar también tres objetivos fundamentales de la comisión para saber si realmente han estado trabajando algo durante este periodo de tiempo. La primera es la identificación precisamente de estos grupos ilegales o grupos clandestinos de seguridad. ¿Cómo es que la comisión ha actuado entonces desde que la asume Francisco Doranese? Primero, la comisión retoma los casos que había dejado Carlos Castresana y ha llevado otros casos, pero casos de menor impacto, no son casos muy trascendentales. Entre estos casos se puede analizar, por ejemplo, jueces como el caso de Mario Fernando Peralta, quien autorizaba adopciones ilegales en Guatemala, o el caso de María Asunción, que tenía también una red ilegal de adopciones. Un caso que podría ser de alto impacto en este objetivo función es el caso de Facundo Cabral, en el cual la comisión actúa investigando también conjuntamente con el Ministerio Público. A raíz de esta investigación, ellos se encuentran a dos presuntos culpables y el vocero de la comisión indica de que no son solo ellos dos, sino que hay muchas más personas, pero personas internacionales que están vinculadas en esto. De la colaboración en la investigación, pero principalmente de la desarticulación de estos grupos ilegales, actuando como querellante adhesivo. Respecto a esto, como les dije, lo único que hace es retomar los casos dejados por Carlos Castresana, como por ejemplo el caso Portillo. Respecto al caso Portillo, lo que se ha hecho dentro del mandato de Francisco Doranese fue plantear una apelación especial, donde el comisionado indicaba la figura de injusticia notoria, ya que a criterio de la comisión se había dictado arbitrariamente y no conforme a derecho. También está el caso Pavón, que es en contra del exdirector general del sistema penitenciario Alejandro Yamatei y el exministro de Gobernación David Bielba. Respecto a esto, la comisión solicita que, respecto a Yamatei, se le vuelva a instaurar la figura de la ejecución extrajudicial. Pero finalmente se rechaza esto, y en el caso del exministro se solicita de que sea juzgado en España y en Guatemala por considerar que aquí no están las condiciones apropiadas para que eso se lleve a cabo, lo cual también fue negado en su oportunidad. Esos son algunos de los casos que ha llevado, como les digo, solo en continuación, pero ambos han sido con resoluciones contrarias a las pretensiones de la comisión. Y recomendaciones al Estado de Guatemala para erradicar la formación de dichos grupos. Dentro de esto, ha indicado que se debe, en la legislación guatemalteca, tipificar como delito el enriquecimiento indebido, ya que dice que dentro de la administración pública, debido a la corrupción, muchos funcionarios se enriquecen con dinero del Estado, por lo que es necesario tipificar esto como delito para poder juzgarlos y llevarlos ante la justicia. Aparte de esto, también se ha solicitado, el comisionado en distintos foros o convenciones ha indicado que es necesario que la policía de Guatemala sea una policía más científica y que se les empiece a especializar en lo que es la investigación criminal. Una de las últimas recomendaciones que hacen, que ha causado más polémica, ha sido la depuración de los jueces y magistrados por considerar de que hay muchos corruptos y que no responden en base a la justicia, sino en base a móviles políticos. Respecto a los convenios de acuerdos firmados, dentro de esto el comisionado ha firmado dos acuerdos durante lo que va de su periodo. El primero es un acuerdo con Suiza por 16 millones de quetzales para ayudar a financiar a la comisión en los procesos de investigación. Y el segundo fue firmado con Argentina, donde Argentina se comprometía a enviar un contingente de agentes para que formaran parte del sistema de seguridad de la comisión. Críticas al trabajo del comisionado. Bueno, respecto a esto,
este periodo principalmente se ha caracterizado por ser un periodo más hermético. La comisión, como bien indicaba mi compañera, no permite acceso a documentos al momento de investigar, ya que ellos dicen que con esto se ponen en peligro las investigaciones y lo único que se tiene disponible es lo que ellos publiquen en una página. Además de esto, muchas personas consideran que el trabajo de Francisco de Alanense, al contrario de Carlos Castresana, ha sido un trabajo menos mediático, es decir, que no utiliza tanto los medios de comunicación para litigar o para informar de cómo van los casos. Por lo mismo que es más hermético el proceso, ha recurrido menos a los medios de comunicación, por lo que casi no se tiene mucha información sobre los avances o la actuación que la CICIG ha tenido. No ha sido o no ha tratado de tomar más relevancia que las instituciones encargadas, como lo es el Ministerio Público. Además de eso, tal vez la crítica más importante que ha tenido bajo su mandato es precisamente lo de la depuración de los jueces y magistrados de Guatemala. Según algunos medios de comunicación, esto se debe a que como algunos jueces, como en el caso de Verónica Galicia, dictaron resoluciones contrarias a las pretensiones, la comisión los tacha de ser corruptos y también los tacha en algún momento de haber sido ignorantes, por lo que la Asociación de Jueces y Magistrados de Guatemala se pronuncia diciendo que rechazan esta declaración, ya que ellos, al tener un grado académico de ser abogados, no pueden ser ignorantes y que no todos los jueces lo son. Sin embargo, Francisco de Alanense insiste en que se debe crear una comisión para la depuración de los mismos. En base a esto, la Asociación de Jueces se vuelve a pronunciar y dice de que solicitarán al secretario general de que se le destituya del cargo si con estas declaraciones él se excedió. Pero finalmente el secretario general de Naciones Unidas no lo destituye y al contrario, reafirma la ayuda indicando de que si es necesario investigar al organismo judicial por anomalías, está dispuesto a darle todo el apoyo que se debe a la comisión. Entonces, esto es lo que ha sucedido respecto a Francisco de Alanense durante su mandato. Muchas gracias. Impunidad. Es una excepción de castigo o escape de la ruta que implica una falta o delito. Constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Como punto número 5, conclusiones y recomendaciones a cargo de Héctor Gabriel Herrera Ruiz. Buenas noches. Las conclusiones merecen, en primer lugar, agradecer al licenciado Eric Witz la oportunidad de esta dinámica, que es un reto. A la licenciada Gladys Monterroso, gracias por su testimonio. Dentro de las conclusiones a las que hemos llegado, la primera, en la historia de 500 años de Guatemala, casi todo el tiempo a la mayoría del tejido social permanentemente se le ha inyectado represión, explotación, miedo, violencia del Estado con rostro, violencia organizada hoy sin saber exactamente quién. En el siglo pasado fue una violencia ideológica definida. En el siglo XXI el flagelo es económico sin rostro, que se mueve de forma vertical y lo hace también de forma horizontal, según los expertos. Como muestra un botón, el Movimiento de Liberación Nacional, un partido político de ideología ultraderechista, en el plano nacional e internacional se declaró ser el grupo de la violencia organizada en el país durante una parte de los últimos 25 años del siglo pasado. La firma de la paz en 1996 sigue siendo una utopía. La muestra son los primeros 11 años del nuevo siglo sin erradicar la violencia generalizada que la mayoría de los sectores sufren y señalan. El 12 de diciembre de 2006 se firmó el acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala en Nueva York, ya lo expusieron mis compañeros. 9 meses después, en septiembre de 2007, se convirtió en un elemento esencial del derecho internacional público. En base al Acuerdo Global de Derechos Humanos del 22 de marzo de 1994, el
compromisos firmados por el Estado para combatir los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. La CICIG descansa en la base que los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales. La CICIG cuenta con la inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad con la Convención de Viena. Después de las CICIACs, la CICIG es un segundo intento político para vigilar, investigar, controlar y erradicar el fenómeno de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, pero sin avanzar significativamente en el combate a la impunidad como fenómeno social continuado. El Congreso de la República, mediante el Acuerdo Legislativo 14-2007, formuló legal pero débilmente una opinión consultiva de 3 preguntas simples que al final fueron simples respuestas de los magistrados constitucionales, expediente número 791-2007, y no fueron de fondo para determinar en el acto jurídico para la instalación de la CICIG fuera o no constitucional. Constitucional el contenido del acuerdo para establecer la comisión mantiene su independencia y autonomía del Ministerio Público en relación a las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es necesaria a mayoría absoluta y no calificada de diputados para aprobar el acuerdo de instalación. Ese es el resumen de las 3 respuestas que dieron los magistrados constitucionales. La inversión de la CICIG en el campo para investigar, perseguir, imputar, acusar y lograr condenas se ha reflejado más en casos públicos. Los sentenciados son autores materiales, los responsables del trabajo sucio, no así los verdaderos cerebros o autores intelectuales. La necesidad social solicitada, por ejemplo, si es un grupo ilegal o un aparato clandestino quien está detrás de las muertes de pilotos del servicio colectivo de pasajeros o muertes de sindicalistas en el área bananera del país, no ha llegado. Para los anteriores casos concretos se formuló la solicitud directa y personalmente de los afectados a Carlos Castresana en el Congreso de la República en 2009. La impunidad sigue su curso y el Estado de Derecho en algunos aspectos sigue cuestionado. El trabajo de los 2 comisionados internacionales para la ciudadanía no representa mayor trascendencia porque a la mayoría de la población los resultados escasos no los ha afectado positivamente. La sociedad percibe persecución condenatoria o cacería de brujas de algunos funcionarios del actual gobierno y del gobierno portillista, mas no ocurre con los gobiernos anteriores a partir de la era democrática de 1986. Adopciones, matanza en Zacapa, muerte de investigadores de la Policía Nacional Civil en Amatitlán, desfalco de finanzas del Ejército, asesinato de diputados al Parlacén, asesinato de nicaragüenses y otros casos, sí, pero no mucho sobre si hubo o no lavado de dinero en las estafas de Autocasa, Banco Café, Banco Promotor, Banco de Comercio. Recabar, evaluar y sistematizar la información suministrada por cualquier persona o institución internacional y o autoridades de otros estados y luego promover la persecución penal es un trabajo conjunto de la CICIG y las instituciones de investigación y de justicia. Aunque no se puede dejar de apreciar que sí han ocurrido cambios positivos dentro del Ministerio Público en el campo de la investigación y actualización del capital humano, sí, pero que todavía es escaso, es el fruto legal. El concepto CICIG está mediatizado en el país. Dentro de una agenda de los propietarios de medios de comunicación social, una prensa escrita muchas veces hermética y dirigida, televisión abierta atrapada en un monopolio guiado por un consorcio transnacional que conjuntamente también incluye a las radiodifusoras reunidas en grupos. Eso favorece o desfavorece a la CICIG. Todo depende del que está por que se mire. Mucho de ese efecto que mediatiza se debe a los tanques pensantes reunidos en programas de opinión radial, articulistas, columnistas y otros entes formadores de opinión guiados en el mundo de los neoconservadores. La CICIG posee libertad de acceso a la información material y documental que igual
guarda relación con cualquier investigación, inclusive información militar. La duda es si más allá de la ley de libre acceso a la información, mientras ellos como institución internacional cierran el acceso, ni siquiera para este fin docente se abrieron. El Estado le ha otorgado facultades a la CICIG, la que sigue solicitando influir más jurídicamente, ya que pretende seguir incrementando su incidencia. Ha solicitado que se le otorgue penetrar más en la intimidad de las personas, pero esto podría violar el principio de garantía de secreto de las comunicaciones y de la correspondencia garantizada en la Constitución Política de la República. En cuanto al índice de criminalidad, no existe un registro único que oriente sobre los índices de criminalidad. Cada organización no gubernamental, instituciones de la Policía Nacional Civil, de la Procuraduría de Derechos Humanos, manejan sus propios datos y muchas veces guiados únicamente por los periódicos escritos. El trabajo de la CICIG no es desmentir la criminalidad, su objeto está definido. Dentro de las recomendaciones, apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones encargadas de la investigación y de impartir justicia. Son tres verbos que forman parte del objeto del mandato de la CICIG, los cuales debe desarrollar. El estudiante de Derecho se sumerja de lleno a conocer la historia del país para encontrar la coincidencia entre la justicia y la equidad. Que aunque la información sobre el tema es amplia, por motivos de enseñanza-aprendizaje, el grupo trató de limitar situaciones más concretas e importantes. Eso debe perfeccionarse. Continuar con esta metodología de parte del docente para obligar al estudiante que se preocupe por los temas coyunturales del diario vivir y que afectan al Estado de Derecho. Solicitar más apoyo a las autoridades de la facultad propiamente para que el desarrollo de actividades de esta naturaleza tenga mucho más éxito cuantas veces se lleven a cabo. Muchas gracias. Como punto número 6, entrega de reconocimientos a cargo de la Coordinadora General de la Conferencia, Amanda Elizabeth Aguilar Musul. Buenas noches a todos los presentes. Para mí es un verdadero privilegio el poder estar acá y sobre todo el poder entregar unos reconocimientos antes de que demos las conclusiones por el licenciado Eric Wicks. Vamos a entregar el reconocimiento a la fortaleza, a las ganas de vivir y sobre todo a la creencia en las instituciones de justicia de nuestro país. Y para eso voy a solicitar de que venga la única persona que pudo hacerle frente a estas situaciones y que está de pie como una mujer de victoria, como una mujer de verdad de fortaleza y como una mujer que cree en el Estado de Guatemala y que se quedó en su país para luchar por la justicia y para formar abogados y abogadas de verdad que tengamos el ánimo de poder administrar justicia en un futuro. Le pido a la licenciada Gladys Monterroso que pase para acá. Vamos a entregar el reconocimiento, el cual dice así: por la fortaleza demostrada y el espíritu de lucha frente a las adversidades, dándole a las mismas un giro positivo, al mismo tiempo por su colaboración en el desarrollo de la presente conferencia. Muchas gracias por ser aquí. Buenas noches a todos. La verdad es que, aunque no vi el video, lo volví a vivir. Y cada vez que veo el video, vuelvo a vivir esa situación tan aberrante que me tocó. Pero aquí estoy. Y sigo luchando. Todos los días sigo luchando. Porque yo creo que Guatemala debe salir del hoyo en que se encuentra, de ese pozo oscuro en el que se encuentra. Y si nosotros no luchamos porque salga, nadie lo va a hacer por nosotros. La verdad es que mi expediente es bastante grueso. Y tengo mucho
muchas cosas que decir sobre la comisión, pero que irán a otra instancia, porque aquí en Guatemala no lograré lo que yo busco, que es el reconocimiento de mi persona como víctima. Hay muchas cosas que pudiera comentarles sobre mi caso después de lo del video, porque ahí no termina el sufrimiento y las lágrimas que pasé frente a tantas cámaras de televisión para que después se me cachara de una mujer peligrosa, porque resulta que me fui con mi amante. Aquí tengo las marcas en mis brazos todavía de las quemaduras. Ustedes pudieron ver en el video la forma en que yo, cómo lo vi. Y realmente lo que más me afecta todavía fueron esos momentos en los que pensé que no podía acompañar a mis hijas cuando se casaran, cuando tuvieran sus hijos. Y de verdad le pedí a Dios encarecidamente que no me mataran. Y no me mataron, aunque se mataron una gran parte de mí. Pero soy guatemalteca, soy evangelista. Y de todo corazón, aquí estoy con ustedes. Yo misma le ofrecí el video a Amanda, no creí, o sea, que pueda volverlo a escuchar, porque ni siquiera me atreví a verlo, iba a revivir tantas situaciones que me tocaron vivir en ese momento. Gracias a ustedes, gracias a todos los seminaristas, gracias a todos los alumnos de la Universidad de la Facultad de Derecho, a todas las generaciones que han pasado conmigo, que estuvieron haciendo cola para irme a ver ese día tan aseo de mi vida. Gracias al licenciado Eric Witz por llevar a cabo esta actividad en donde se ha permitido que una víctima real de la impunidad en Guatemala y de la tropicalización de las instituciones públicas, las instituciones internacionales cuyo objetivo es velar por el fiel cumplimiento de la justicia en Guatemala, no se lleven a cabo. Y soy una prueba viviente de que no se lleven a cabo. Muchas gracias. Asimismo, compañeros, vamos a entregar el siguiente reconocimiento, también muy importante, porque es a una persona que dentro de la actividad académica nos ha permitido a nosotros, como futuros abogados y abogadas, para formar ese carácter crítico que como sancarlistas debemos tener en cuanto a las problemáticas que se dan dentro de nuestro país. Y sobre todo para que defendamos la soberanía del mismo y defendamos el Estado de Derecho en el cual nosotros vamos a estar inmiscuidos desde ya como futuros profesionales. Le agradezco al licenciado Eric Witz por habernos permitido realizar esta investigación que nos sirvió de mucho, no solo para la actividad académica, sino para nuestra formación profesional, porque nos dio el sentido crítico y sobre todo el amor aún más a nuestro Estado para velar por la soberanía del mismo, que no sea violentada por ninguna institución internacional que venga a decirnos a nosotros como guatemaltecos cómo actuar cuando nosotros podemos actuar por sí mismos sin necesidad que venga una institución extranjera a decirnos cómo tratar las problemáticas que se dan dentro de nuestro país. Pido un fuerte aplauso para el licenciado Eric Witz y muchas gracias, licenciado, por darnos esta oportunidad. El reconocimiento dice así: los estudiantes del 10º semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales otorgan presente reconocimiento al licenciado Eric Witz por fomentar la investigación de los temas trascendentales dentro de la sociedad, así como su apoyo y colaboración en el desarrollo de la conferencia del mandato de la CICIG en Guatemala, 9 de septiembre del 2011, ir y enseñar a todos.
José Iré, que está por ahí también. Les tengo un gran aprecio. Quiero darle las buenas noches a mi amiga personal, la licenciada Monterroso, a mis distinguidos alumnos que se han fajado. Lo que yo voy a decir ahorita es responsabilidad exclusivamente mía, no es ni institucional ni facultativa, sino es lo que yo pienso. Para los que están aquí y trabajan para la CICIG, mi nombre es Eric Rolando Witz Enríquez y mi número de cédula es A1-593-504. En primer lugar, quiero felicitar a mis distinguidos alumnos y alumnas por tan estupendo trabajo que destaca la superación de nuestros estudiantes, que comprenden lo importante que es ser alumno de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la representación de las clases más desposeídas de este país. Se habla nacional e internacionalmente de la CICIG en Guatemala, porque nos hemos convertido en el conejillo de indias de la ONU para este programa. No obstante, que los niveles de corrupción, crimen organizado y narcotráfico se han incrementado en toda Latinoamérica y en países como México se ha metido hasta dentro del propio Estado. Pero la CICIG ya está en Guatemala y hay que convivir con ella, pero con las condiciones que establece su mandato, sin otorgarles más ni menos atributos para su función. Mi opinión muy personal es que la gestión del doctor Carlos Castresana fue un rotundo fracaso, porque dividió y polarizó al pueblo de Guatemala, haciendo y abriendo una profunda brecha entre ricos y pobres, entregándose incondicionalmente a la clase poderosa de este país, encabezados por el señor Dionisio Gutiérrez, quien manejaba la pseudo sociedad civil que se encargó de violar todos los principios constitucionales como el derecho de defensa, presunción de inocencia, independencia judicial y otros, descalificando a cuanto profesional del derecho le convenía a la cúpula del poder económico de este país, apadrinando todos por el embajador norteamericano, el señor McFarland. Y en los casos de alto impacto, como el de Rodrigo Rosenberg, que involucran al actual presidente y a la ex primera dama, se encargó de desviar la atención hacia otros sectores más vulnerables, convirtiendo este caso en una novela de la cual a la fecha no se conoce el verdadero final. En fin, una gestión muy discutida, no solo por el pueblo de Guatemala, sino que también por la misma gente, como el caso de la fiscal de la CICIG, una fiscal costarricense que contó la verdadera verdad de los casos de alto impacto investigados por la CICIG y cuya voz el actual comisionado se encargó de callar con sendas denuncias. Lo que sí es cierto y no se puede callar es que la impunidad ha crecido ostensiblemente desde la instalación de la CICIG en Guatemala a la fecha y que no hemos visto avances en la capacitación del Ministerio Público. Seguimos con las mismas deficiencias en la investigación y en la administración de justicia en el organismo judicial. Pero quiero reconocer que el actual comisionado, doctor Darnese, ha sido más objetivo en el manejo de la CICIG, tratando de ceñirse a lo estipulado en el mandato. Y el día de ayer, el diario Prensa Libre dijo algo que muy pocos se atreven a decir, que la cúpula empresarial que maneja el Estado quiere una eficiencia en la justicia de primer nivel con un presupuesto de un país subdesarrollado. Y eso no se puede. Mientras los del poder económico de este país no quieran pagar impuestos que verdaderamente les corresponde y seamos nosotros los de abajo los únicos que paguemos los impuestos, no se puede pretender una justicia
eficaz, pronta y cumplida. Tenemos problemas en educación, salud y seguridad, y el no atender estos problemas contribuye a la ola delincuencial que el día de hoy tenemos. Pero ese problema es un problema nuestro, no es un problema de los poderosos, que económicamente se benefician y les interesa, porque genera ganancias en sus empresas particulares de policía particular, colegios privados y hospitales privados. Pero tienen que entender que si este país llega a la quiebra, también ellos van a la quiebra, que son los responsables de la miseria que vive este país, y que si no cambian de actitud, sus empresas también van a la quiebra. Por último, quiero decir que el próximo domingo tenemos elecciones generales y que el proselitismo llevado a cabo con un derroche de dinero en una campaña nunca antes visto en la historia de Guatemala, donde no se puso obstáculo a la procedencia del capital de campaña, y que denota el grado de compromiso que el próximo gobernante tendrá con la cúpula empresarial, el crimen organizado y el narcotráfico, y que con el que menos está comprometido es con el pueblo de Guatemala. Pero me llama la atención que la comunidad internacional, encabezada por el embajador de Estados Unidos, sabiendo la procedencia del dinero en las campañas millonarias, no se haya pronunciado al respecto, consintiendo y permitiendo con ello que nuestro país continúe en la miseria intelectual, económica y de todo ámbito que lastima a nuestro pueblo más miserable. El mandato de la CICIG ha sido ampliado hace pocos días hasta para el año 2013, y nosotros como guatemaltecos queremos lo mejor para nuestro país, y como sancarlistas ponemos a su disposición del comisionado nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro estudio, nuestro trabajo, porque ya hemos criticado bastante. Llegó la hora de trabajar por el mejoramiento de la justicia en nuestro país, por lo que invitamos al señor Dalanese a que nos tome en cuenta como estudiantes, a efecto de colaborar con la gestión de la CICIG y ayudarle a cumplir los objetivos que realmente necesita el pueblo de Guatemala. Muchas gracias, muchachos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Y de esta manera finalizamos la presente conferencia, esperando que haya sido del agrado de estudiantes, licenciados e invitados especiales que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Se invita a todos los compañeros que en la parte derecha del salón habrá un pequeño refrigerio para cada uno. Gracias por pasar en orden y las listas estarán al final. Por favor, cada coordinador de grupo presentará